Ok, ¿cómo están amigos? Pues como pueden ver en el título del video, voy a estar hablando de mi experiencia con las tarjetas y los créditos que ya tengo. En este caso voy a comenzar con lo que es Banco Azteca y su tarjeta oro, ¿vale? De hecho, esta fue mi primera tarjeta que saqué y la verdad es que muy buena. Empecé a tener créditos como eso de los 20 años más o menos. Y eso fue porque suelo comprar mucho por Amazon. En esos tiempos solía también comprar mucho lo que es Mercado Libre, Amazon y eso. Entonces, pues a veces requería, obviamente, antes no había pagos en efectivo en Amazon y esto, entonces pues requería sí o sí una tarjeta para comprar. Y ese fue el motivo en el que yo tramitara lo que es la tarjeta guardadito de Banco Azteca. Ahí comenzó todo. Esa fue mi primer... Ya tramitado esa tarjeta, pasé un año usándola, no la usaba mucho, pero pues sí, para hacer mis compras. Ok, me mencionaban que ya tenía preaprobada la tarjeta y no la aceptaba. No la aceptaba porque como todo principiante, pues no sabes cómo funciona, te da miedo, etcétera, ¿no? Después de eso, después de varias veces negarla, después me llegó otra oferta donde me daban un poquito más de crédito, entonces como que pues sí te brillan los ojos, ¿no? Les digo, tenía 20 años, actualmente tengo 26, o sea que ya llevo algo con este tipo de crédito, experiencia con estos créditos. Y, o sea, lo que hice fue, pues decir, sí, está bien, lo voy a aceptar. Acudí a la sucursal, muchos comentan en sus experiencias que he visto que se tardan, que algo les pasa, que tienen errores, que necesitan comprar algo, X cosa. Yo no, yo simplemente llegué, me atendió una chica muy linda y muy atenta, por cierto. Y todo fue muy rápido, como ya tenía la cuenta con ellos, que era la de guardadito. De hecho, me hicieron una actualización a la tarjeta VAS porque por el rango de edad, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces me dijeron que cuál iba a ser mi límite de crédito, que si ya la tenía preaprobada, no me tardé mucho, de hecho tampoco había gente y me queda muy cerca de mi domicilio un Electra, entonces pues así fue como la adquirí. Como todo, empecé a buscar en internet si era buena, que no, yo no sabía nada de qué era el CAT, todo lo que las comisiones, los seguros, Visa, o sea, todo eso desconocía de las tarjetas. Era la primera vez que iba a tener una tarjeta de crédito. Ya tenía de débito, de hecho mi primera tarjeta fue Bancomer, fue de débito cuando empecé a trabajar. Obviamente me hicieron tramitar una. Los requisitos que me pidieron para esta tarjeta solamente fue llevar un comprobante de domicilio, la INE y nada más. Creo que nada más fue eso. No llevaba creo que de hecho no llevaba ni el comprobante de domicilio, simplemente con mi INE y ahí viene mi domicilio. Solo confirmé que era en el que estoy, el actual. Y me comentaron ahí mismo que, les digo, esto es lo que estoy recordando de hace algunos años. Entonces me comentaron que iba a venir un validador a casa a ver cómo estaba. Nunca llegó, pero me comentaron eso. Ok, esa fue mi primera tarjeta. De ahí empecé con los bancos a mis 18 años. Les digo, a los 20 saqué lo que fue guardadito. Me la actualizaron a VAS el mismo día que me dieron la tarjeta oro. Entonces estuve buscando pues reseñas en internet sobre qué era el CAD, sobre su comisión, que no tenía comisión. Entonces dije, por eso fue una de las cosas que me dio a aceptarla. Dije, pues si no la uso, pues sin problema la puedo dejar ahí y no hay comisión, no voy a estar pagando nada, ¿no? Eso fue por uno de los detalles que me dio por aceptarla. Y bueno, pues a mí en ese tiempo me habían dado creo que 10,000 o 12,000 pesos de crédito y se me hacía demasiado. Yo me estaba volviendo loco con esa cantidad de dinero. Ok, entonces pues ya procedí a aceptarla. Les digo, no tardé mucho, si al caso al máximo yo creo que una hora. Me la activaron ahí mismo, me fui bien feliz de la sucursal. Lo que he visto y he notado, y esto es todavía actual, les digo, todavía tengo con esta tarjeta demasiado tiempo, no la he cancelado porque pues la tengo ahí, no cobra comisiones, siempre he pagado puntual. Nunca, de todas mis tarjetas que les voy a hablar, ahorita voy a dejar como un playlist de todas las tarjetas que les voy a dar mi experiencia. No he pagado intereses porque siempre he pagado puntual o soy totalero, doy todo antes de mi fecha límite de pago. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. El CAT aquí no interesa, entonces no se preocupen por eso. Si ustedes, de una vez les digo, si ustedes son morosos,
ni siquiera lo intenten, ni siquiera la saquen. Si ustedes saben que piensan que ese dinero es de ustedes, mejor no lo hagan porque se van a meter en problemas con el buro de crédito, van a estar batallando, van a estar pues muchas cosas, ¿no? Entonces si ustedes bien se conocen que son morosos, que les gana la tentación de estar compre y compre, entonces no lo hagan si no la van a pagar a tiempo, si no son responsables, la verdad. Estas tarjetas te dan muchos beneficios, pero sabiéndolas usar sabiamente. En estos 5 años, 4 que tal vez he tenido esta tarjeta, nunca he tenido un problema de que haya un cargo no reconocido, nunca he tenido un problema de hacer alguna devolución de algún seguro, nada. Lo he ocupado, la he tenido ahí. De hecho, ya ni uso siquiera la tarjeta, todo lo ocupo mediante PayPal, que de hecho está de plano, ya tampoco ni lo ocupo, está pagada. Pero la tengo por cualquier cosa, más que nada la tengo por si hay promociones en Banco Azteca, de ahí es por eso que nunca la he cancelado, les digo porque no cobra comisión y porque pues está bien que a lo mejor si en Bancomer no tengo esa promoción que tengo con la Oro de Banco Azteca, pues por eso la sigo teniendo. Un tip que yo les doy es que yo tengo demasiadas tarjetas porque no sé, a lo mejor con Bancomer en una tal compra te dan tanto, en HSBC es menos o así, siempre hay que elegir pues la mejor, ¿no? Pues tienes donde elegir con qué banco comprarla. Es por eso que yo no la cancelo, pero bueno, les puedo de mi experiencia decir que es una tarjeta muy buena, tan solo por el simple hecho de no pagar anualidad y por ser Visa Oro, pues está muy bien. Nunca he ocupado tampoco los seguros, pero está muy bien. Yo la recomendaría para personas principiantes que si tienen ya la aplicación de Banco Azteca, que de hecho para mí es una de las mejores porque está muy bien optimizada, está muy bien hecha, muy minimalista. Yo que soy programador, pues puedo decir que es de las mejores, tanto en su rapidez, su fluidez y su interfaz, que puedo decir de otras y pésimas. Pero bueno, yo le recomiendo a primerizos que sí la saquen, que lo hagan sabiamente y que empiecen a generar un historial crediticio para que después les puedan dar un crédito mucho mayor. Les digo, nunca he tenido problemas con llamar a asesores de que cargos no reconocidos, no he tenido problemas, nunca he marcado Banco Azteca por ninguna de mis tarjetas, no tengo la experiencia de decir, he marcado, no me ha contestado y así, porque nunca he tenido el problema siquiera para hacer esa llamada. Pero bueno, les puedo decir que está muy bien, la recomiendo sí o sí a principiantes para que empiecen, para que conozcan cómo funciona. La aplicación está muy bien, te indica muy bien qué es lo que tienes que pagar, cómo lo tienes que hacer y es sencillo, principiantes que están viendo esto, que quieren sacar de sus primeras tarjetas, yo creo que esta sin duda es una de las mejores, siendo que no es fintech, siendo que es Visa Gold y que tienes varios beneficios con esto. Esta es mi experiencia, no tengo nada más que decirles, es buena. Les digo, nada más piden lo que es el comprobante de domicilio y su INE. Nunca me pidieron comprobante de ingreso, aunque sí me lo mencionaron cuando yo estaba firmando el contrato y todo esto. Simplemente yo comenté que ganaba en ese tiempo 7,000 pesos, 6,000 pesos, se me hacía mucho, les digo, y sin problema. Nunca tampoco llegó el validador que me comentaron, nunca vino a mi domicilio, me la dieron y sin problema. Entonces les puedo decir que pues es muy buena, tramítenla. Si no les gusta pues la cancelan, pero yo creo que si la tramitan ya no la van a cancelar. Si la cancelan es porque no sé por qué, porque les digo, pues está bien que tengan ahí el crédito, mientras no cobre comisión y esté ahí y no la uses, pues te puedes sacar de algún apuro algún día, ¿vale? Les voy a dejar una playlist abajo en los comentarios o en la descripción, aquí una tarjetita de playlist que voy a hacer de todas las tarjetas que tengo, es por si las gustan checar, si les gustan tramitar, y mi experiencia, mis puntos de vista, su atención al cliente y cuál es lo bueno y lo malo, ¿vale? Entonces pues recomendadísima, Banco Azteca, la recomiendo, ¿vale?